hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6, 17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrarte con tu Dios. Bueno, otra vez, hermanos, nuestra alegría de poder estar aquí con ustedes. Esta mañana estuvimos en la iglesia de Hoover y había mucha gente hoy a la mañana, porque la última vez que estuvimos en la Hoover había poquita gente, así que esta vez, esta oportunidad, día de hoy, habían varias visitas, muchos miembros, así que estamos muy contentos de poder ver todos los hermanos aquí reunidos. Bueno, esta tarde otra vez damos una bienvenida también a los hermanos que se van conectando con nosotros por intermedio de la internet y de la televisión. Queremos agradecer a Dios porque hicimos un viaje muy tranquilo el día de ayer, son 9 horas manejando. Y mañana estaremos, hermanos, primero Dios, dando consultas en la iglesia, en la tienda, en la calle Vermont, 5020 Sur Vermont. Así que estaremos dando consultas de 10 adelante de la mañana. Si alguno quiere venir con nosotros, estaremos para atender todo el día domingo, mañana. También, hermanos, el día lunes estaremos aquí más que todo vamos a Loma Linda, a una montaña, a buscar plantas silvestres para las maceraciones. Ortiga, marrubio, con esta lluvia quiero creer que crecieron mucho, ¿no? Y vamos a aprovechar para buscar estas plantas el día lunes y después que agarremos las plantas, ya regresar otra vez a la casa, ¿no? Al norte de California. Bueno, mis hermanos, tenemos varias noticias. El día miércoles a las 7 de la tarde tenemos una reunión, hermanos, donde damos muchas noticias y un reporte de cómo vamos avanzando. Estamos muy contentos porque este momento ya tenemos una buena producción de jarabes, tinturas y ya, hermanos, tenemos también una pequeña demostración. Mañana voy a tener, si a alguno se le interesa, ya tenemos agua de romero, así que queremos hacer, hermanos, los aceites esenciales aparte de las tinturas. Y los aceites esenciales son muy procurados porque son muy reconocidos como productos medicinales para dormir, calmar, dolor de cabeza, hay un montón de aplicaciones. Apenas empezamos con el romero, pero queremos también hacer el aceite de eucalipto, ¿no? De limón, lemongrass y todo esto. Queremos poco a poco ir ampliando. El punto, hermanos, es que ahora tenemos la máquina, pero no tenemos materia prima, así que si alguno tiene lavanda, romero, lo que sea, que podamos hacer aceite esencial, porque muchos hermanos cortan y echan a la basura, porque a veces es como, crece demasiado, ¿no? Aún más ahora con este tiempo, pero nosotros ocupamos. Entonces queremos a la larga hacer también los aceites de cáscaras, ¿no? Limón, laranja y varios otros productos que podemos usar para este propósito. Bueno, mis hermanos, estamos muy contentos porque las posibilidades son muchas para la Escuela Madison. El hermano Marcelo, aparte de los aceites esenciales, también, hermanos, esta semana nos dio, como dice en inglés, un taste, una prueba del jugo de uva. Quedó perfecto, quedó muy bueno. Ahora la idea es hacer en larga escala la producción o a nivel industrial. Al área que vivimos, Napa Valley, tiene mucha plantación de uva, de videira, ¿no? Así que al futuro podemos empezar también la producción de jugos de uva. Y hablo esto, mis hermanos, para los hermanos allá de Sudamérica, Centroamérica. Tenemos que hacer, el día miércoles hablamos, leyendo la palabra,
Temos que fazer uma indústria de alimentos sanos. Uma indústria, não é que se queremos, é que Deus manda que podamos levantar a obra de sustento próprio através de este tipo de venda. Há muitos irmãos que estão em contra, muitos me estão escrevendo, pastor, para que estar falando essas coisas de vender, de indústria? Já não é tempo de predicar o evangelho e sair deste mundo. Mas se Deus manda, irmãos, que há que abrir restaurantes, há que colportar, há que criar obras de sustento próprio, há que abrir a escola de profetas, há que abrir sanatório. Todo isso Deus manda, não é uma opção. Esta é o arca de Noé para o tempo del fim, pero hacer afuera del sistema, fuera de la ciudad. E eu quero, hermanos, aproveitando isto, fazer um chamado outra vez. Já falamos muito, pero não cansamos de falar, porque depois nadie poderá dizer, nadie nos falou. Hermanos, a economia americana está quebrando as pernas. Dia com dia, se nos estão chegando vídeos, pero não assim de alarmismo, vídeos de pessoas que estão ao controle, que têm conhecimento de que o dinheiro papel está por desaparecer. E como Estados Unidos tem, hermanos, dinheiro por todas as partes do mundo por causa da força do dólar, o papel está por desaparecer. Então, meus irmãos, o que vai prevalecer vai ser o plástico, a tarjeta. E com o plástico, hermanos, com esta tarjeta, eles nos podem controlar mais fácil. Claro que não vão dizer isto, não? Mas com isto nos vão pagar, com isto vamos vender, com isto vamos negociar, porque de aqui, hermanos, todo o governo tem controle sobre todas as pessoas, os impostos, quanto gasta, quanto gasolina você põe, porque se você está colocando muita gasolina, você está poluindo o aire. Todo vai estar bajo controle das autoridades. Por isso, meus irmãos, agora, aqueles que têm dinheiro, têm que entender, irmãos, que está terminando o tempo e talvez, eu não sei, já alguns anos atrás, eu escutava que aquele tempo seria, pero Deus ha estendido a graça e sua misericórdia, todavia estamos trabalhando com o papel, dinheiro papel, pero muito pronto, irmãos, os bancos vão ter que receber solamente, meus irmãos, órdenes para que puedan dar tarjeta a la gente que tiene las cuentas en los bancos. Por eso entonces tenemos que ahora ver dónde colocar nuestro dinero. Muchos hermanos piensan que comprar, por decir, monedas, ouro y otras cosas valora. Hermanos, según la palabra de Dios, y Dios no puede equivocarse, lo que va a tener valor de ahora adelante, hermanos, es comida. ¿Me entendieron, hermanos? Es alimento. Então, nós hablamos já mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, desde quando estava em Southgate, que agora temos que comprar semillas, temos que ter um banco de semillas. Hermanos, o dinheiro, o que vai valer, vai ter valor de aqui adelante, quando venga a hambruna, que venga todo este controle, o que vai haver valor são semillas. E se você tem tierras com água, não? Pero não água do sistema, água da cidade, água própria, tierra com água e semillas, você vai estar ao controle da situação. De não ter, hermanos, comida, porque a Bíblia diz claramente que vai haver hambruna. E este processo, hermanos, sempre predicamos de que seria ao momento quando arranque o decreto dominical, pero já estamos mirando, hermanos, que o decreto dominical vai muito bem fundamentado e já estamos mirando, hermanos, também a quiebra da economia ou de los bancos. De esta maneira, eu le diria a los hermanos que comprem semillas, pero não comprar um sobrecito assim chiquillo de semilla. Nós temos que ter muita quantidade de semilla, pero semilla verdadeira, de produtos verdadeiros. O maíz, mas que todo está geneticamente cambiado, não? O trigo, e de aí produtos que puedan alimentar a la gente. Por isso, hermanos, se você quer fazer uma inversão agora, antes que o dinheiro desapareça, há que comprar semillas, pero em grande quantidade, semillas orgânicas, criollas, biológicas, para que podamos ter, hermanos, comida ao futuro.
A la vez, hermanos, que nosotros dejamos pasar el tiempo, no sabemos cuánto tiempo más tenemos de gracia, pero nosotros vamos a amargar nuestra existencia porque vamos a estar bajo control. Usted vai solamente poder comprar, é como Cuba. Não sei se ustedes sabem, em Cuba, eles dão a comida racionada, não dão assim que você pode comprar o que quiera. Não, este é tanto, quantas pessoas na casa, tantos quilos de arroz. Não é assim a gusto e que haga o que quiera, é um régimen controlador. E a hermana Huay disse que este país, hermanos, que hoje é tão rico e tem tanta abundância, quando arranca o decreto dominical, viene a ruína nacional. E daí, hermanos, não vamos poder colocar gasolina o tanto que queremos, andar aonde queremos, gastar o tanto que queremos. Por isso que agora deveríamos estar preparando-nos para esta crise. Então, hermanos, estamos em este momento, em um momento muito delicado, e devemos procurar agora, hermanos, unir-nos para fazer a obra do Senhor. E queremos agradecer a Deus, porque há um exército com nós. Há um exército, vários hermanos e hermanas que estão apoiando, bueno, mais mulheres que homens. Hoje à manhã já, a igreja estava cheia, mas eu mirava puras hermanas, quase não há homens. Quase não há homens, puras mulheres. Os homens estão brilhando por sua ausência. Sim, aqui mira, outra vez, uau, aqui realmente não havia colocado atenção, mira, puras mulheres, mira, de allá hasta allá. Bueno, a los varones, bueno, estão de felicitações, não sei o que está passando com os varones. Pero sabe, hermanos, não me asusta esto, sabe que o ministério de nosso Salvador foi majormente apoiado por mulheres? Hasta a mulher de Pilatos, grande parte eram mulheres, com exceção de los discípulos. Bueno, pero mis hermanos, hasta una hermana me dijo, pastor, si no hay gente ahí arriba, varón para hacer la obra, vamos las mujeres, al tractor, a la agricultura, bienvenido, venga. Así que vamos adelante, ¿no? Pero mis hermanos, entonces ahora comprar semillas, y comprar semillas variadas, ¿no? Frijoles, y hay más de 100 tipos de frijoles, lenteja, garbanzo, chícharo, y un montón de frijoles que uno nem conhece como mung beans ou mungo, não? Frijol mungo. É poderoso. Então, hermanos, uno nomás sabe comer um tipo de comida, pero temos que agora ter muita semilla e plantar. Estamos entrando, hermanos, ao momento mais delicado para este ministério, porque está terminando o inverno, começando a primavera. E de aí, hermanos, que com o calor temos que plantar, pero de la noche a la mañana. O trator houve um problema e esta semana já vai estar de regresso, assim que terminando, hermanos, este frio, porque hoje está nevando em Lookout, hoje e amanhã, e aí parece que termina. E aí, hermanos, é nossa oportunidade para arrancar a agricultura. Compramos várias nueces, vários pés de nueces, também frutales como manzana, uva e, bueno, pera e todo esto. Assim que nos toca agora a agricultura. Também levantar o invernadeiro e empezar as cabañas. Há muito trabalho. Bueno, não nos asusta, hermanos, porque se o Senhor está enviando já um grupo de pessoas. Já hoje, hermanos, temos com nós, em breve vou apresentar a vocês, já outra pessoa que vem desde lejos, de Flórida, para estar com nós. Quero dizer, hermanos, de que ao dia 18 de maio, ao 22, primeiro Deus, vamos ter o maior congresso deste ministério. Amém, hermanos? Estará com nós, primeiro Deus, o pastor David Gates e seu equipo, e também outros oradores. El dia miércoles, a irmã Lilia Cardone estava mencionando o grupo que vai estar com nós. Vamos ter vários talleres. Estarão 2 invitados americanos, o irmão Marcelo, que dá as classes a respeito de todo o que estamos anunciando, seu servidor, e vamos ter, hermanos, também um seminário de colportaje. Assim que vai ser muito importante, hermanos, este seminário, este congresso, perdão, porque vamos ter várias classes práticas e teóricas. Então, do dia 18 ao 22, desde o jueves meio-dia hasta o lunes 22, depois da comida, terminamos. Vai ser, meus irmãos, um congresso de preparação práticas. Todos os congressos são de pura teoria, e o sarandeio, a chuva tardia, e está bem, não há problema. Pero este congresso vai ser de preparação prática, porque se hablamos,
y viene la crisis y ninguno hizo nada. Entonces tenemos que ahora movernos de la teoría a la práctica. Entonces, hermanos, este congreso va a ser de preparación práctica, la preparación práctica para el tiempo del fin. Queremos agradecer a Deus porque em tão pouco tempo nos ha dado tanta luz, hermanos, e ha colocado um exército de pessoas para nos apoiar em várias áreas. Bueno, eu quero invitar, então aqui comigo, a irmã Jenny, vino de muito lejos, chegou aqui em Los Ángeles, e a irmã Jenny, la conocí agora, hermanos, hace 2-3 horas que, aqui, irmã, por favor, que estamos almoçando e aí la conocí. Ela estava com nós esta manhã, mas como eu estava predicando, assim que muito gosto outra vez, hermana, um gosto conhecê-la, aunque já nos falamos bastante, venga para cá por la televisão, aunque já falamos bastante por celular, agora sim nos conhecemos. A hermana Jenny, hermanos, tem uma experiência que me encanta, é o colportaje. ¿Pudiera dizer seu nome, de onde vem, como, qual é sua experiência em el colportaje, por favor? Sí, vengo desde Florida y en el colportaje, bueno, hace como 20 años colporté en Caracas, en mi país, soy de Venezuela, y tuve una gran experiencia trabajando en la ciudad de Caracas. Luego, de allí la iglesia me mandó a Massachusetts. Ahí estuve trabajando en los proyectos en la ciudad de New Bedford, en Massachusetts, y la verdad que el colportaje fue de grata experiencia porque me permitió llegar a entrar a muchos hogares y allí pude compartir y ver las necesidades que tenían las personas. Entonces, dependiendo la necesidad que tenía cada familia, le presentaba el programa, si era de familia, si era de salud, y ahí entonces ayudaba a las personas. Lo que sí no se me presentó como el espíritu, lo que siento que no tuve la experiencia con el espíritu de profecía que le hubiese ofrecido más, porque los que nos daban era solamente vender los libros de salud, de divorcio, el centinela, pero el espíritu de profecía no se promocionaba. Y eso de verdad que ahora que que el Señor me ha mostrado de estudiar el espíritu de profecía, digo, wow, cuánto lo lamento el no haber tenido esa oportunidad de compartir el espíritu de profecía con tantas personas que lo necesitaban a ese momento. Ahora una pregunta, hermana Jenny. ¿Cómo usted se enteró de nosotros? Porque estamos al opuesto, aquí al otro lado del país. ¿Y cómo nos encontró? ¿Quién te orientó? Y también me gustaría que presentara esta con nosotros su hija, ¿no? Bueno, yo estaba orando para que el Señor abriera las puertas porque quería ir a un puesto de avanzado, quería trabajar en la obra médico misionera, o yo le pedí al Señor que me abriera la puerta. Entonces estuve yendo a Tennessee, Kentucky, Norte, estaba visitando muchos ministerios. Entonces un día una hermana me invitó a hacer la obra misionera, y estaba la hermana Lidia, no, ella es argentina, no pasa que su apellido es difícil de pronunciar, Kordoshi, la hermana Lidia, entonces Betty. Entonces ella me dijo, hermana, mire, hay un puesto de avanzada en California, ¿a usted le gustaría? Entonces yo le dije, sí, hermana, me gustaría. Ella dijo, yo le pregunté que si ella iba a ir allí, que venía, ella dijo que sí. Entonces yo le dije, hermana, me gustaría, la podría acompañar. Entonces de ahí fue que tuve el contacto, que la hermana ya tenía planes de venir acá al ministerio. Y ella fue el medio de contacto. Sí, mi hija se llama Valentina, no, está bien, Valentina, y Valentina ya estaba acá, ya fue a la Universidad de la Sierra y se graduó de finanzas y está viviendo ahora en Costa Mesa, allí. Gracias, hermana. Entonces, para todos, hermanos, la hermana Jenny ya es parte del ministerio y viene para el equipo de colportaje. Así que ya vamos para Reading, dar inicio a las actividades. Bienvenida, hermana. Dios la bendiga y a Valentina también. Que Dios los bendiga. Bueno, mis hermanos, este ministerio tal vez que es una parte
olvidada de la iglesia, pero es una de las partes con la obra médico-misionera. El colportaje es lo que va a dar el cierre a la obra. Amén, hermanos. Wow. Y son dos partes olvidadas de la iglesia, el colportaje y la obra médico-misionera. Y estas dos agencias serán las que van a concluir la obra de Dios en este planeta. Hermanos, parece esto una broma. Usted va a decir, pastor, ¿y dónde usted leyó esto? Bueno, no voy a dar un tema ahora, pero yo leí en el Espíritu de Profecía. Si usted agarra el colportor evangelista, vamos a colportar hasta el fin. Usted va a decir, pero imposible, mira la pandemia, estamos imposibilitados de visitar a alguna persona. Pero es que tenemos el brazo derecho que no estaba funcionando. El brazo derecho del tercer ángel, ¿qué es, hermanos? La obra médico-misionera, la reforma pro salud. Y este braço vai abrir as portas de la gente e eles vão abrir para nós outros poder entrar como Jesus. Jesus, hermanos, entrava, sanava a gente, depois dizia, sigue-me. Nem sequer tinha muito trabalho de dar estudos. A gente se encantava com seu poder sanador e seguia. E como nós outros vamos fazer? Com os remédios naturais. Por isso que o colportor, que é um obreiro médico missioneiro, é um colportor de êxito. Isso é o que vamos estar ensinando em esse seminário em maio, del 18 ao 22. Pero já agora, hermanos, temos um equipo de pessoas que estão chegando e que vão vir agora em abril e nós já vamos começar o projeto. Esta semana já ordenamos, esta semana passada, não? Já ordenamos materiais, porque todavia não temos a imprenta em inglês e em espanhol. Vamos estar trabalhando em esta área de Reading, Anderson e ao redor, vamos já começar. Bueno, mis hermanos, parece um sonho, porque há muitos anos que não colporto, pero eu fui colportor 6 anos, assim que alguma experiência agarrei, não? E de obreiro médico missioneiro, dou consultas e ajuda a gente por mais de 30 anos, então alguma coisa pude aprender. Pero hay que unir las dos cosas, hay que unir, y de ahí, hermanos, el mensaje del tercer ángel entra en cada casa. ¿Por qué? Porque Dios preparou um método para que isto pueda ser assim. E desta maneira vamos entrar não somente em cada casa aqui em Estados Unidos, em Califórnia, mas em Coreia do Norte, em China, hermanos, em Bangladesh, em todos os países cerrados. Amém, hermanos? ¿Usted cree que Dios tiene poder para hacer esta obra? Él dijo que va a hacer a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, lo que estamos hoy colocando es una semilla poderosa. La hermana Juárez disse, tengo aqui o livro comigo, Ministério Médico, um poderoso movimento que uma vez que empiece a arrancar, nada lo podrá detener. Hermanos, agora lo que necesitamos, por favor, es misioneros. La seara es muy grande, pero los trabajadores, muy pocos. Necessitamos jovens consagrados que queiram servir ao Senhor. E vamos agora à teoria, hermanos, aprender como colportar, as técnicas de venta, de como falar, de como fazer a introdução, o cierre, pero depois vamos à prática. Temos que ir ao campo, orar ao Senhor, pedir a unção do Espírito Santo. E nunca, 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 hermanos, eu me senti tão cerca de Deus quando estava colportando. E eu fui pastor 9 anos, fui colportor 6 anos, pero nunca me he sentido tão cerca do Senhor como quando colportava, porque cada casa é uma experiência distinta. Hermanos, e há momentos quando você se desanima e já quer deixar de trabalhar, pero o Espírito Santo te diz, não, siga trabalhando. E você entra na outra casa que você já não ia, e aí estava uma pessoa para suicidar-se, e ela agora te recebe com lágrimas, já que para quitar-se a vida, e você entende o porquê esta obra. Hermanos, este adventismo de flojo de hoje, não, hermanos, isso para Deus não, já é, como disse, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Deus já não tem alegria em esse adventismo moderno, que é pura, vamos dizer assim, fiesta na igreja, vem em sábado, todo bonito, e vai à casa dormir. Isso não, para Deus não serve. Ele quer que nós vayamos como a sal de la tierra a las casas de las personas. Há gente, hermanos, que se está
muriendo, há gente que se está para suicidar-se, há gente que está em processo de divórcio, há gente que está em bancarrota, desesperada, não sabe o que fazer da vida. Temos que ir com essas pessoas e orar com eles, abraçá-los, e há gente com gangrena, hermanos, aí toda supurando, e uno tem que poner a mão aí e limpiar esta herida, ajudar a pessoa. Esta obra, meus hermanos, é a verdadeira religião. Esta religião que temos agora aqui é uma religião falsa. Vem uma estrela, um pastor assim que habla bonito, e aí todo, ai, como bonito, que bonito predica. Isso não é a igreja de Deus. Esse é um show. Me entende a palavra um show? E todo, ai, que bonito predica, damos o dinheiro. E ele faz seu show, leva o dinheiro. Isso não é religião. A religião de Jesus era um carpinteiro humilde que andava de casa em casa e seus discípulos com ele aprendendo como fazer a obra. Estão comigo, hermanos? Uau! Derrumbamos todo o sistema em 1 minuto, não? E você vai dizer, pastor, e de onde sacamos esse sistema então moderno que vem aqui a um show? É uma obra de jesuítas. Os jesuítas trabalharam este plano moderno, os evangélicos protestantes agarraram este modelo e nós outros copiamos este modelo e até o dia de hoje aqui estamos. Pero los que vamos seguir el Cordeiro, hermanos, vamos al campo, tener las manos calejadas de trabajar a las herramientas, plantar, cosechar, e agora com a comida à mão, a gente vai estar morrendo de hambre e nós outros sabemos levar o tratamento natural e temos comida, vamos ter entrada em todas as casas, de ricos, de pobres, de qualquer pessoa vai abrir as portas, porque o Senhor assim estabeleceu, hermanos, um plano para que podamos terminar a obra. Então, como mencionava, hermanos, agora temos que canalizar rápido todos nossos recursos para que podamos treinar jovens, um exército de jovens para que hagamos a obra desta maneira. Temos que abrir a escola de los profetas. Estamos atrasados porque allá arriba em neve não temos todavia nenhuma sala, nenhuma casa, não temos nada, nomás um banho inacabado. Pero agora que temos que terminar este banho o mais rápido que podamos, hermanos, e a la vez começar as classes para que quando venga, meus hermanos, o congresso já tengamos todo funcionando. Decimos amém? Bueno, há muito que falar sobre esto, pero nosotros queremos agradecer a Dios porque estamos paso a paso, mis hermanos, mirando como el Señor nos está guiando. Y como la hermana Jenny estaba mencionando, uno va hablando a otro, y de esta manera mucha gente está mirando lo que estamos haciendo en la producción de todos los productos que estamos ya haciendo, pero ahora al Congreso queremos mostrar un poquito más, porque el hermano Marcelo está preparando la produção de jabón, de champú, de cremas, e aí hasta maio penso que já vamos ter alguma ideia de como fazer tudo isto, porque queremos reproduzir este modelo Madison allá em Equador, allá em Peru, allá em Argentina, em Brasil temos a terra, pero não temos obreiros todavia, necessitamos obreiros allá em Sudamérica, que também, hermanos, puedan venir a preparar-se para fazer esta obra, assim que é bem difícil, pero passo a passo vamos conseguindo levar adelante este projeto. Bueno, mis hermanos, el tiempo pasa rápido. Tenemos entonces que empezar el tema. Hoy a la mañana hicimos la parte 1 y ahora la parte 2. Vamos con reverencia, hermanos, orar al Señor y pedir su bendición para poder abrir su palabra otra vez. Con reverencia, hermanos, los que podamos, oramos al Señor. Amado Padre, gracias, Senhor, por tu amor e por tu misericórdia. Aqui estamos a tus pies, Senhor, delante del trono de la gracia, porque por intermédio de los méritos del Cordeiro recebimos este permiso. Venimos para suplicar la unción de tu Espírito. Pedimos, Senhor, que haja uma conversão em nós outros. Por favor, Senhor, agora, não amanhã, Senhor, agora. Convierte nossos corações. Ajuda-nos a ter hambre e sede de Ti, Senhor, de Tu presença, para obedecer Tu palavra. Rogamos que envies Tus ángeles com nós outros. Livra-nos del mal. Oh, Senhor, ajuda-nos a respirar a atmosfera del cielo. Estamos contaminados com a poluição deste mundo caído. A moda, o orgulho, o egoísmo, os vícios.
Señor, el odio, el rencor, el negativismo, un carácter duro, Señor, que tenemos. Perdona nuestra rebelión, perdona nuestros pecados. Lávanos en la sangre del Cordero, purifícanos de toda mancha, de toda contaminación. Ayúdanos a reflejar tu carácter, Señor. Ayúdanos a obedecer tu ley. Ayúdanos a vivir como si fuera ya un pequeño cielo en la tierra. Oh, Señor, estamos para levantar esta obra. Pero ¿de qué sirve ir a la montaña, al monte, si tenemos un carácter caído, depravado? Oh, Señor, ayúdanos a amarte y servirte, Señor, con alegría. Tómanos en tus manos y haz la obra en nosotros, para que podamos llevar esta luz, para que se haga la obra en otras personas también. Prepáranos para tu reino, para tu venida. Ya estamos escuchando, Señor, de todos los desastres naturales, de la economía, de todo lo que está pasando en la tierra. La gente de afuera está confundida. Ellos no saben lo que está pasando, pero nosotros sí, Señor. Guárdanos y úsanos para tu honra y gloria. Te lo pedimos por Jesús, a quien agradecemos esta oración. Amén. Amén. Esta mañana, hermanos, estudiamos al capítulo 8, el versículo primero de que hay silencio por casi media hora en el cielo. Apocalipsis 8:1. Y a la secuencia, hermanos, estudiamos de que otro ángel, versículo 3, se paró ante el altar con un incensario de oro, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Añadirlo quiere decir agregar aparte, ¿no? No es la misma cosa. Añadirlo a las oraciones. Quiere decir que el incienso es la justicia de Cristo, que es añadida a las oraciones de los santos. Y el versículo 13 menciona el por qué, que el Señor tiene que añadir o agregar mucho incienso. Apocalipsis 8, versículo 13. Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar! Los tres ángeles. Tres ángeles. Queridos hermanos, en este momento estamos para ver las peores desgracias, tragedias en este planeta Tierra. Si nosotros contemplamos la destrucción de Jerusalén, o peor, la destrucción de Sodoma y Gomorra, o peor, el diluvio, no se equipara, no se compara a lo que está por venir. La tierra, mis hermanos, de aquí para adelante, va a entrar en una retrospectiva de la creación, porque la creación era un abismo. Al inicio de la creación, hasta que el séptimo día era un paraíso. Pero ahora, mis hermanos, este planeta que ya fue un paraíso, a la vez, al terminar la obra de Satanás, va a ser un abismo. ¿Entendieron la explicación? Lo que fue la creación a las manos de Jesús era un abismo y terminó ¿qué? Un paraíso. Pero a las manos de Satanás, Apolión, Abadón, el destructor, lo que era un paraíso, ese planeta vai terminar em um abismo. Então, mis hermanos, Deus ha tenido muita paciência, Deus ha tenido muita misericórdia, e a la vez, mis hermanos, o Senhor estabeleceu um plano, Deus estabeleceu uma agenda, nada corre por acaso, nada acontece por acaso. Gálatas 4:4 dice: la plenitud del tiempo Dios envió su Hijo. Quiere decir que las cosas no acontecen por acaso, a cualquier manera. A la plenitud del tiempo quiere decir, conforme Daniel 9, 24 al 29, Dios tenía una agenda. ¿Entendieron la expresión? Dios tenía una agenda que aquel momento debía, a la plenitud del tiempo, enviar su Hijo nacido de mujer.
Queridos hermanos, Deus tem um plano. Este plano, mis hermanos, está desenhado de que Deus tem controle del tempo. Tenemos, por decir, um tempo de semana, 6 dias de trabalho, um dia de descanso. E parece que este patrão, 6 de trabalho e 1 de descanso, se vai agora, mis hermanos, se vai agora mover a los demás planos que Deus tinha. Por decir, quando vamos a Levíticos 25, temos o jubileu e temos, mis hermanos, semanas proféticas, todas basadas em el mesmo sistema, quando Deus dá um tempo, e aí, mis hermanos, está sempre o número 7, o número 7. Então, mis hermanos, a la luz de lo que habla Pedro, a Bíblia menciona que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, a la luz de esto, Deus colocou um plano para que o pecado pudiera existir 6.000 anos, e de aí não passa. Amém? 6.000 anos, como 6 dias de trabalho, 6.000 anos de sofrimento, 6.000 anos de dolor, 6.000 anos de lágrimas, pero Deus vai abreviar todo isso, porque Deus vai colocar 1000 anos de descanso para este planeta. Decimos amém? É o jubileu desta terra. Então, mis hermanos, a la luz de esto, eu tenho buenas nuevas para você. Há um livro que tenho aqui à mão, chama El Conflito de los Siglos. Este livro, como vários outros, estabelecem algo interessante. Vou ler para vocês alguns textos. Conflito de los Siglos, página 609, diz assim: bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde, está falando de Lucifer, que agora é Satanás, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que prosigue en la tierra desde hace unos 6.000 años. Aqui está falando, mis hermanos, del cierre de esta pelea. ¿Y cuánto tiempo le fue dado al enemigo? 6.000 años. A la página 731 dice así: la obra de destrucción de Satanás ha terminado, porque este es el fin del conflicto, este capítulo es el fin del conflicto, quiere decir que ya está terminando la guerra, la batalla entre Cristo y Satanás. Dice, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6.000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gemió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. ¿Cuánto tiempo le dio el Creador a Lucifer, hermanos? A Satanás, 6.000 años. Queridos hermanos, yo tengo varios textos, son muchos textos que hablan de este tiempo de 6.000 años. Hay algunas personas que están agarrando esos textos para descarriar el rebaño del Señor al tiempo del fin. Y muchos están, hermanos, colocando fechas para la venida del Señor basado en esos textos del espíritu de profecía. Y por eso ustedes van a escuchar ahora por internet, hay un montón de videos de personas que están anunciando la venida del Señor para el año 2027 y otros para el año 2031, y de esta manera quieren probar con estos textos que estoy leyendo que el Señor va a venir en ese periodo. Ahora podemos hacerlo esto? Estamos autorizados, porque aquí está diciendo 6.000 años. Hermanos, escuchen esto. Número uno, nosotros no estamos autorizados a poner fecha, porque Jesús dijo, Mateo 24, ni los ángeles, solo mi Padre sabe el día
del fin del mundo. Claro que Jesús ahora con el Padre, Él sabe, pero los ángeles no saben, ni el Señor reveló a ninguna persona. Número 2, que yo tengo ali el librito Primeros Escritos, ahí está, de que la prueba de tiempo no será más sobre nosotros como fue el chasco, ¿ok? No habrá otra prueba de tiempo, así que no estamos autorizados a marcar su venida. Pero sí tenemos, hermanos, las señales, que estudiar las señales. ¿Y por qué, mis hermanos? ¿Por qué debemos estudiar las señales? Porque ahora voy, hermanos, al libro Conflicto de los Siglos, y dice así la sierva del Señor, hermanos, el Conflicto de los Siglos, página 544. Estamos viviendo ahora, ponga atención a las palabras, son importantes. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. ¿Qué tiempo estamos viviendo ahora, mis hermanos? En el gran día de la expiación. Ahora viene la pregunta, ¿qué es esto, el día de expiación? Es durante el año del calendario religioso de los judíos. Había, hermanos, a lo largo del año, una obra de expiación, donde que el pecado era transferido al santuario, al lugar santo, pero un día, al cierre del año religioso, era realizada una obra de limpieza, de purificación del santuario. Y por tanto, hermanos, la parte más importante, aunque todo el año era importante la obra del perdón, pero la parte más importante era el cierre del año, cuando el santuario debía ser purificado. Amén, hermanos. Bueno, esta mañana nosotros estudiamos, hermanos, de que hay un libro, ahí lo tengo, que esta mañana estaba mostrando a los hermanos, que es Preguntas sobre Doctrinas, Question of Doctrine. Y este libro, mis hermanos, fue como una bomba al adventismo. ¿Por qué? Primero, porque este libro pone dudas al espíritu y profecía como algo inferior a la Biblia. Número 2, hermanos, que ataca la doctrina de la expiación. Y usted va a preguntar, ¿y por qué Satanás le gustaría atacar la doctrina de expiación? Porque si nosotros no entendemos cómo ser salvos, nosotros vamos a estar en problemas a la corte celestial. Es una corte. Nosotros somos como que culpables porque hemos rebelado contra el Creador, contra la ley, contra el gobierno de Dios. Y ahora el Señor creó un plan para levantar nuestra condición legal, de manera que podamos ser absolvidos, que podamos ser justificados, pero de no entender la doctrina de la justificación, el proceso de la justificación, vamos a estar perdidos. Por eso esta mañana estudiamos de que los evangélicos trataran de entender lo que creemos nosotros, los adventistas, pero los adventistas, al revés de mostrar el santuario celestial y todo el proceso de salvación, apenas hablaron de que la cruz es un proceso legal completo, y de ahí, hermanos, que nosotros, al revés de levantar la luz, nosotros disminuimos o apagamos la luz. Por eso es importante entender lo que estoy ahora leyendo aquí. Estamos viviendo ahora en el gran día de expiación. Pero la hermana White escreveu este livro em 1911 e foi corrigido ao ano 1915. Pero que ano estamos agora, hermanos? 2023. Agora está mais cerca del cierre ou apenas mais lejos? Más cerca del cierre del día de expiación. Por eso lo que vai agora, hermanos, hablar tiene más importancia para nosotros que al mismo San Juan que estaba escribiendo el Apocalipsis. ¿Me están acompañando? Es muy importante la doctrina de la expiación para nosotros, porque tenemos que alcanzar una condición como Enoch, como alcanzó Elías, como alcanzaron Juan el Bautista y otras personas que fueron, mis hermanos, privilegiadas por el Señor. Por eso dice la sierva del Señor así: estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Y esta página dice así más abajo, dice así, hermanos: hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. ¿Qué es esto de espíritu liviano y frívolo? La Odisea.
La Odisea, mis hermanos, en la Biblia es representada como la iglesia, lao, juicio, Diceia, pueblo del tiempo del juicio, pueblo del tiempo del día de expiación de Yom Kippur. La Odisea tiene un espíritu, aquí está escrito así, liviano y frívolo. Y esta mañana nosotros miramos, hermanos, de que para esta hora Satanás nos quiere poner a los extremos, o ser completamente liberal, nada de apoyar la obra de Dios, nada de obra misionera, nada de reforma pro salud, nada de colportaje, nada de llevar en serio la religión. Un lado, el liberalismo, pero el otro lado, hermanos, el conservadorismo excesivo, o el farisaísmo, o el legalismo, donde que estamos así, oh, mira el otro, no es vegano, el otro no va al campo, el otro no guarda el sábado correctamente. Estamos siempre querendo, hermanos, dar de dedo a los otros. Esses dois extremos traem gran problema para la religión verdadera que Dios quiere implantar en los días finales. Entonces, mis hermanos, aquí dice así: empeñada lucha espera a todos aquellos que quieren subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien que todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiera otro ser en la tierra. Cada cual, escuchen esas palabras, cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿De qué está hablando, hermanos? De los 144,000, sin mancha y sin arruga. Y yo no puedo estar cuidando de usted. Yo tengo que cuidar de ¿quién? De mí, porque esta obra es como individual. Mi esposa não pode salvar-se por mim, mis hijos não podem salvar-se por mim, eu não posso salvar-me por meu papá, minha mamá, eu não posso, se meu papá é pastor, ser salvo porque meu papá é pastor. Cada pessoa tem que ser única na presença do Senhor, porque Ele não tem nietos, Ele quer apenas hijos e hijas. Agora escutem esto, hermanos. Dice assim la sierva del Senhor: quando quede concluída a obra del juicio investigador, quedará também decidida a suerte de todos para a vida ou para a muerte. El tiempo de gracia terminará pouco antes, página 545, conflito de los siglos. El tiempo de gracia terminará pouco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Por eso que yo le decía, hermanos, que es algo solemne lo que estamos mirando el día de hoy. Estamos ahora en el gran día de la expiación, pero no en cualquier tiempo, porque eso empezó en 1844. Nosotros estamos ahora, mis hermanos, al cierre de este día de Yom Kippur, el día de juicio. Por eso, hermanos, que yo mencionaba esas citas del libro Conflito de los Siglos, que durante 6,000 años de pecado, de rebelión, Dios toleró, pero ahora, mis hermanos, termina, y así como 6 días de trabajo, viene un día de descanso. También este planeta que ha pasado por 6,000 años de sufrimiento y de lágrimas, va a descansar por 1,000 años. Y eso lo menciona la palabra de Dios, no soy yo. Mira conmigo, el libro de Apocalipsis, capítulo 20, dice así: vi a un ángel, capítulo 20, versículo 1, Apocalipsis, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es, ¿quién es? El diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Entonces, hermanos, miren, el ciclo semanal para Dios, un día por un año. Dios toleró el pecado 6,000 años, la rebelión de Lucifer, de sus ángeles caídos, pero ahora Dios lo va a amarrar. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué dice la Biblia? Por 1,000 años, el milenio. Algunas palabras no existen en la Biblia, la palabra milenio no existe en la Biblia.
pero está el concepto, son 1000 años. ¿Están conmigo? Entonces, por 1000 años, Satanás queda amarrado. ¿Y por qué está amarrado? Porque toda su tarea, hermanos, es obrar mal. Toda su razón de su ser es atacar a Dios, su ley, su gobierno y sus hijos. Pero ahora él no tiene, hermanos, ya como salir de este planeta, ya no hay seres humanos vivos, por tanto ahora él queda amarrado, entre comillas, por las circunstancias en que está. Por 1000 años tiene que ahora ver la consecuencia de su gobierno, de su rebelión. Él va a ver no más destrucción, no más muerte, porque ahí están los cadáveres y ahí está el abismo, las tinieblas. Por 1000 años, el ser que habitó en luz tan maravillosa, habitou em um paraíso tão hermoso, agora vai habitar em um inferno, porque ele vai ter que, por 1000 anos, ele vai ter que contemplar o fruto de sua rebelião. Então, meus irmãos, a irmã White tinha, irmãos, muitas cronologias a sua disposição, pero a cronologia que a irmã White más le gustaba al escribir y a meditar era la cronología de Ussher. Esta cronología de Ussher, mis hermanos, ella es una cronología muy antigua. Aquí tengo, estoy buscando en internet, aquí está, la cronología de Ussher. Si ustedes buscan Wikipedia o Wikipedia, e aí vocês vão ter o privilégio de poder contemplar que esta cronologia de Ussher foi hecha mais ou menos no siglo XVII de nossa história, e de aí, hermanos, que há algumas coisas que podemos considerar aqui. Déjame aqui abrir James Ussher, a ver se abro aqui para que pueda contemplar com você algumas coisas. Aqui está. Se você vai a Google e põe cronologia de Ussher, você vai ter aí muitas páginas, porque isso não é da Igreja Adventista, e ao revés, isso nem sequer é domínio de uma igreja ou de uma religião. Aunque ele era obispo anglicano, pero era um astrônomo, pero ele agarrou, hermanos, la história bíblica y a la vez hizo la cronología. La hermana White le gustaba más esta cronología, que era la más fidedigna. Bueno, entonces esta cronología, hermano, establece la creación a la luz de toda la historia bíblica, porque ustedes saben que muchas cosas hoy por la arqueología podemos definir, por decir la fecha del nacimiento de Jesús, podemos definir el diluvio, podemos definir muchas fechas. Y de esta manera, siguiendo la cronología bíblica, se puede encontrar el año de la creación. Usted va a decir, ¿cómo es esto? Es muy sencillo. Al Antiguo Testamento tenemos la edad de los patriarcas. Entonces, por decir, este vivió tanto, por decir, desde Adán, que vivió 930 años, y después tenemos, mis hermanos, la cronología de todos los patriarcas, la edad de cada uno. Entonces, por la edad podemos ir acompañando. Pero de ahí, hermanos, que después tenemos la monarquía, donde que los reyes, tanto de Israel como de Judá, y vivió tantos, y reinó tantos años, y ahí tenemos la manera de acompañar la fecha del reinado de este rey hasta el otro, no solamente de un rey, de un reino que era Judá, pero también de Israel. Y ahí tenemos la destrucción de Jerusalén, al año 586, la destrucción de Samaria, 722 antes de Cristo, ¿no? Y de esta manera, este Ussher, que era un obispo anglicano, él y astrónomo, él hace esta cronología como la más fidedigna que la hermana White tenía para poner las fechas. Y de ahí, hermanos, que él incluye que la creación, hermanos, mira, yo voy a leer literalmente lo que estoy leyendo aquí. Dice así: Ussher dedujo que el primer día de la creación, ponga atención, es bien bonito lo que voy a leer, comenzó
el entardecer anterior al domingo del día 23 de octubre del año 4004. Cuando yo leí esto, hermano, yo pensé, wow, esto parece adventista, esta página, pero no es adventista. Voy a leer otra vez. Dice así, hermanos, qué interesante, ¿no? Dice, Ussher dedujo que el primer día de la creación comenzó el entardecer anterior al domingo. ¿Cuál es el día entardecer anterior al domingo? Sábado a la tarde. Hermanos, miren, entonces el Señor empezó la creación a la puesta del sol y ahora arrancó el primer día de la semana, como nosotros entendemos. Ahora, por decir, estamos sábado y ahora son 5 horas con 14 minutos y ya en un momento el sol se pone. Y mañana es día domingo, primer día de la semana. Pero aquí está diciendo, y esta persona no es adventista, ni había adventista en ese tiempo, ¿no? Entonces él dice así, hermanos, que al entardecer del día anterior del domingo, ahora hasta pone también el calendario, el 23 de octubre. ¿Qué pasa, hermanos, en esta fecha? El día anterior fue el día, ¿qué? El día 22 de octubre. Qué interesante. Mira, qué cosa, cómo la profecía toda se amarra, ¿no? Del año 4004 antes de Cristo. Entonces, hermanos, esta es la fecha que esta cronología nos da para la creación. Pero la hermana White en el libro Conflicto de los Siglos no está hablando que la creación tuvo 6.000 años. Dice que el pecado tiene 6.000 años aquí en este planeta. Antes no sabemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo Lucifer fue expulso del cielo? No sabemos, porque el pecado empezó en el cielo, la rebelión. No sabemos si fue 7.000 años, 10.000 años, no sabemos cuánto tiempo atrás. Puede ser poco tiempo, mucho tiempo, no sabemos. Pero eso no importa. Lo que importa es que la sierva del Señor está diciendo que 6.000 años de pecado, 6.000 años de rebelión aquí en este planeta. Por tanto, hermanos, aquí tenemos que este planeta, desde la creación, completa su tiempo, hermanos, al año 1976. Si usted agarra 6.000 años y suma de 4004, vamos, hermanos, tener 1976. Y de ahí, hermanos, 96, perdón, 1996. Y de ahí que tenemos esta cronología que estabelece aquí otras cosas, por decir, él calcula el diluvio, el nacimiento de Jesús, y de ahí que la hermana White da como referencia para sus cálculos esta cronología. Ahora, claro, esto no nos deja marcar fechas como están marcando para la venida del Señor, como para el año 2027. Tiene sentido, claro que sí, tiene sentido 2031, porque si son 6.000 años de pecado, y la hermana White tiene otros textos que no voy a leer, que no es el caso ahora, como el libro Deseado de todas las gentes, que aquí tengo conmigo también. Ella menciona al tiempo, hermanos, del nacimiento de Cristo, que se pasaran 4.000 años. Pero después, hermanos, al tiempo de la entrada de Jesús al desierto para ser tentado por el enemigo, después del bautismo, 4.000 años. Y después al tiempo de la muerte y ascensión de Cristo, 4.000 años. Quiere decir que ella da un aproximado o una fecha de acercamiento, no es fijo. Por eso que no podemos marcar las fechas para la venida del Señor. Y los que lo hacen, como para el año 2031, que dijo que Jesús va a venir en 2031, colocan, por decir, la base matemática de la muerte de Jesús. Pero ¿qué tal si lo que Dios está llevando en cuenta en su matemático, en su agenda, es el nacimiento del Señor? Porque la hermana White coloca 3 posibles evidencias. 3, al nacer o encarnado, ¿no? Como hombre a la tierra, que cuando nació como un bebé, a su bautismo cuando entró al desierto para ser tentado, o a su muerte cuando fue muerto, resucitó y fue asunto al cielo. Entonces, hermanos,
A la luz de esto, no podemos marcar la fecha de la venida del Señor porque no tenemos el momento preciso. Número 2, el Señor no nos autorizó. Y número 3, mis hermanos, nosotros no vamos a tener otra prueba de tiempo, así dice la hermana White al libro Primeros Escritos. ¿Están conmigo? La prueba del tiempo es como en 1844, que era la fecha para que Jesús pudiera venir a la tierra, y el evento era correcto, pero el lugar era errado, ¿no? Porque Jesús entró al lugar santísimo, y de esta manera vino un chasco muy grande. Y por eso, hermanos, aquellos que ahora están esperando la venida del Señor 2027, 2031, pueden que reciban otro gran chasco, porque el enemigo nos quiere desanimar de la fe. Porque uno pone toda la expectativa y tiene toda seguridad, toda certeza que el Señor va a venir. Y si Él no viene, uno queda entonces desanimado en la fe y abandona la luz, abandona la palabra. Por eso, mis hermanos, aquí dice bien claro: cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Por eso, mis hermanos, ahora nosotros estamos enseñando esto, que el juicio investigador tiene que ser estudiado, tiene que ser aprendido. Esta mañana, mis hermanos, yo leía el libro Evangelismo, página 165, a respecto del juicio investigador, pero ahora voy con el libro Conflicto de los Siglos. Vamos a ver un poquito más, hermanos, a respecto de lo que es la expiación. Y de ahí, hermanos, si podemos entender cómo el Señor nos da el permiso de entrar a la presencia del Padre, vamos a entender, hermanos, de que esta bomba echada al adventismo, que implode el adventismo, hermanos, ahora ha producido una iglesia caída, porque ya no se predica la reforma pro salud, ya no se entiende la obra médico-misionera, ya no se entiende el valor de la música sacra, y se metió en la iglesia toda suerte de mundanismo, música profana, fuego extraño, porque, mis hermanos, no estamos teniendo la seriedad del día de expiación. Qué tremendo. Aquí dice así, hermanos, este conflicto de los siglos, página 468 y 469. Dice así: la obra mediadora de Cristo, 468. La obra mediadora de Cristo en favor del hombre se presenta en esta hermosa profecía de Zacarías relativa a aquel cuyo nombre es el vástago. El profeta dice: se edificará, está en Zacarías 6, 12 y 13, se edificará el templo de Jehová y llevará sobre sí la gloria, y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, y el consejo de la paz estará entre los dos. Hermanos, en esta profecía de Zacarías está diciendo algo tremendo, de que el Señor Jesús tenía que entrar, como dice Apocalipsis capítulo 5, versículos, capítulo 4 y capítulo 5, todos los versículos, de que Jesús entra a la presencia del Padre, pero él viene como un cordero que había sido inmolado, aún se ve como sangrando, porque él está entrando a la presencia del Padre con aquella sangre que él derramó al Calvario. Y de ahí, hermanos, que Jesús ahora va a hacer la paz entre los dos. ¿Cuál los dos? Es que la Biblia menciona en Isaías 59 que nuestros pecados hacen separación entre nosotros y nuestro Dios. Dios es puro, es santo, Él habita en luz inaccesible, y nosotros, por estarmos sucios, contaminados, no podemos estar a la presencia del Señor, porque la gloria de Dios nos destruiría. Por tanto, mis hermanos, ahora dice aquí que Él se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote. ¿Qué trae un sacerdote? Esta mañana decía, hermanos, al primer tema, de que Jesús en la cruz, porque este es el gran problema de este libro, Preguntas sobre Doctrina, que los protestantes querían denegrir o decir que los adventistas son una secta, porque no creen en Cristo y no creen como ellos. Pero los adventistas, al revés, decir, toda la luz que tenían
concordaron con la luz protestante de que la cruz es todo. La cruz es el sacrificio y la expiación completa de Cristo. Y eso no es cierto, hermanos. ¿Por qué? En la cruz Jesús vino al atrio apenas rendir su vida, apenas pagar el precio por nuestra redención. Pero en la cruz no hay un sacerdote. En la cruz Cristo es el Cordero que fue inmolado. ¿Están conmigo? Pero si el Cordero es inmolado y no hay un sacerdote que pueda llevar la sangre al lugar santísimo, no tiene provecho la sangre del Cordero. ¿Me están acompañando? Por tanto, los hermanos evangélicos, pentecostales, ellos tienen buena intención, aceptar a Cristo como su Salvador en la cruz, pero no es todo. Ese es apenas un inicio del proceso que Dios crió para que el ser humano pueda ser reivindicado, reerguido y pueda ser perdonado delante del universo. Entonces, hermanos, la doctrina adventista, el movimiento adventista, ha recibido toda la luz. ¿Por qué? Porque el proceso tiene que ser completo. Dios no solamente me puede perdonar allá al atrio, pero yo sigo pecando y yo sigo pecador, de nada sirve. Él me perdona 1, 2, 3, 4 mil veces, pero si yo voy a seguir pecando, va a ser un día, va a haber un día que yo voy a tener que seguir pecando y Él ya no me va a perdonar, porque un día va a terminar la gracia, un día, mis hermanos, cierra la puerta de misericordia, y si yo no alcancé la perfección, la pureza, y entonces voy a estar perdido. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, este proceso es un proceso que tiene que ser entendido para que podamos disfrutar de la salvación. Hoy a la escuela sabática, la hermana que estaba hablando dijo, ¿cómo podemos ser salvos? Y ninguno contestó, y ella tampoco no contestó. La única manera que usted puede salvarse es entrar al santuario por los méritos del Cordero y ser recibido por Dios el Padre. Por eso el libro de Hebreos 2 veces dice lo mismo, acerquémonos al trono de la gracia. Hebreos 4, 16, 10, 22, dice así lo mismo, acerquemos al trono de la gracia con corazón limpio, lavados de nuestros pecados, y dice para alcanzar misericordia y socorro oportuno. ¿Por qué debemos entrar al lugar santísimo? Porque nosotros tenemos que hacer paz con el cielo. Hermanos, todo el cielo contempla este planeta y nosotros somos seres caídos, seres perdidos. Por tanto, hermanos, debemos ahora aceptar la gracia de Dios y por eso los versículos más conocidos de la Biblia, uno de ellos es Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, y dice así el evangelista, Juan el Evangelio, capítulo 3, versículo 16. Todos nosotros ya de memoria conocemos, pero voy a leer el versículo 17 también. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios el Padre, amó el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora le hago una pregunta, ¿qué es vida eterna? No sabemos. ¿Por qué? Porque aquí nunca conocemos esto. Si usted me dice así, pastor, ¿conoce tal persona? Yo digo, no, nem sé quién es, pues yo nunca lo vi. Y si yo le pregunto qué es vida eterna, usted no sabe, porque usted nunca vivió vida eterna, y nem yo tampoco. Pero Dios nos promete vida eterna. Pero eso no solamente vivir para siempre, es alcanzar una condición de vivir para siempre. Hermanos, ninguno de nosotros somos eternos por nosotros mismos. Para que podamos ser eternos, tenemos que alcanzar una condición para vivir la vida eterna. ¿Y cuál es la condición, hermanos? Pureza, obediencia completa. La vida eterna, mis hermanos, significa estar en armonía con el plan divino. Entonces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eram malas, porque todo aquele que hace lo malo aborrece a luz e não vem à luz para que suas obras não sejam repreendidas. Mas el que pratica a verdade vem à luz para que seja manifestada que suas obras são hechas em Deus. Queridos hermanos, el impío não entra ao juízo investigador. ¿Por quê? Porque já está condenado. ¿Entenderam? Aqui diz o versículo clarito, não? Diz o versículo 18, el que em ele crê não é condenado, pero el que não crê já está condenado. Então, os impíos não entram em este juízo investigador, porque eles já estão fora do plano del cielo, eles não aceptaram a proposta de Deus, que é Cristo Jesus. Pero uma vez, hermanos, que aceptamos a Jesus, significa que agora nós temos que agarrar de la mano del Senhor Jesus e Ele nos vai levar a um encontro com o Padre. E diz: Deus amou o mundo de tal maneira que ha dado, não prestado, su Hijo. E Jesus agora, mis hermanos, é o Cordeiro que é sacrificado, pero a la vez também é, escuchen esto, el sacerdote que vai oficializar a cerimônia, hermanos, de introduzir-nos ao lugar santíssimo. Por isso Jesus dijo assim, allá em Juan 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nadie vem ao Padre se não é por mim. Está em este mesmo livro, al capítulo 14, versículo 6, você pode ler comigo estas palavras, diz assim, hermanos, clarito aí, Jesus les dijo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nadie vem ao Padre senão por mim. Agora escutem isto, ¿por que caminho, verdade e vida? Três coisas. ¿Qué es esto? Al santuário, hermanos, há três puertas. A puerta que entra al átrio, a puerta que entra al lugar santo e outra puerta que entra al lugar santíssimo. Então, hermanos, para os judíos, eles davam nome a cada uma dessas puertas. Esta era o caminho, a outra a verdade e a última era a puerta de la vida. Que Jesus dijo, eu sou esta puerta. E ao capítulo 10 ele disse o mesmo, eu sou a puerta. Quer dizer, você não pode passar por nenhuma destas puertas se Cristo não te introduz a esta puerta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nadie vai ao Padre. Nadie vem ao Padre se não é por mim. El católico romano, eu fui católico romano, tem um grande problema porque quer introduzir-se à presença do Padre por intermédio de Maria, ou de los santos, ou de los sacerdotes. Por isso que o catolicismo é um engano, e por isso, mis hermanos, que o catolicismo, diz a Bíblia, caiu, já não há medicina, já não há salvação, se não acepta a Cristo. Por isso, como católico, eu tive que aceitar a Cristo e receber a salvação do Senhor. E agora, mis hermanos, então, temos que entender que o adventismo está, mis hermanos, colocando na bandeira falsa quando decimos que o átrio é a expiação completa, porque necessitamos de um sumo sacerdote para introduzir-nos à presença do Padre. E por quê, mis hermanos? Porque Cristo tem os méritos de cada uma das puertas e é a única maneira por la qual que podamos acercar-nos a Deus, el Padre. Vengo de outra vez para o livro Conflito de los Siglos. Dice assim, hermanos, a la página 468, e se sentará e reinará sobre su trono, sendo sacerdote sobre su trono. Miren, mis hermanos, Cristo agora não solamente é o cordeiro que foi imolado, pero ele também que é o sacerdote sobre su trono. Qual é a função do sacerdote? O sacerdote, mis hermanos, tinha várias funções. Déjame buscar aqui uma página, a ver aqui, del conflito de los siglos. Aqui diz assim, a la página 472, el mismo libro, Conflito de los Siglos. El serviço típico ensina importantes verdades respeito a la expiação. Se aceptava um sustituto em lugar del pecador, pero la sangre de la víctima não borrava el pecado. Solo proveía um meio de transferir al santuário,
con la ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley y confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe de un redentor por venir, pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo. ¿A dónde tienen que entrar, hermanos? Al lugar santísimo. Portanto, los evangélicos que dicen así, yo estoy salvo por la sangre del Cordero, están en problemas. Porque si ellos no aceptan el sumo sacerdote que entra al lugar santísimo, no hay salvación en el atrio. ¿Están conmigo? No estoy colocando duda la salvación de los hermanos evangélicos pentecostales, porque quién sabe con la luz el poco de luz que recibieron, Dios acepta. Pero de nosotros adventistas, Dios no va a aceptar si nosotros nos comportamos como ellos. Quiere decir que, aquí dice otra vez, voy a leer. Dice así, pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio encima mismo de la ley para dar satisfacción a sus exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados de sobre sí y los llevaba fuera del santuario, poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos estes pecados, transferiéndoles así figurativamente de él al macho cabrío emisario. Este los llevaba luego lejos y se les consideraba como si estuvieran para siempre quitados y echados lejos del pueblo. Tal era el servicio que se efectuaba como mera representación y sombra de las cosas celestiales. Miren, mis hermanos, el pueblo judío recibió toda la luz de Dios a través de Moisés. Amén. Aquella ceremonia de aquel día de la expiación, Levítico capítulo 23, decía, hermanos, que debía ser muerto un macho cabrío, sí debía, y por eso que la cruz del Calvario es importante, mis hermanos, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero tener un macho cabrío y no tener un sumo sacerdote no iba a servir de nada. ¿Están entendiendo, hermanos? Por tanto, yo acepto a Cristo como el sustituto, el cordero que foi imolado, pero yo tengo que aceptarlo también como el gran sumo sacerdote que vai hacer la obra de intercesión por mí a la presencia del lugar santísimo, a la diestra de la majestad del cielo. Hermanos, de ahí, de no entender esto, vamos a seguir jugando con nuestra religión. Yo peco hoy y mañana peco otra vez lo mismo y después pasado mañana peco otra vez lo mismo, porque es una broma. Pero si nosotros entendemos, mis hermanos, que este gran sumo sacerdote, ele quiere hacer una limpieza en nosotros vamos con él, no solamente para que me perdone mi pecado, porque sí, él murió para perdonar mi pecado, pero él tiene poder también para purificarme de mi pecado. ¿Están acompañando, hermanos? Y de ahí cuando Jesús me purifica de mi pecado y me da poder para no regresar al mismo pecado, y a la vez, mis hermanos, nosotros también criamos um compromisso com Ele. Como Ele se entregou como um cordeiro, como uma vítima, e se sacrificou por mim, agora, como disse São Paulo, também eu vou sacrificar-me por Ele. Você vai dizer, como, pastor? Não, bueno, eu vou ler, melhor que vou ler, porque você não vai entender se eu hablo isso, talvez nem vai aceitar. Abra a Bíblia em Romanos capítulo 12. Diz assim que, hermanos, 12:1. Para que ustedes entiendan lo que hablé, está escrito, mejor leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué, hermanos? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprovéis cuál sea
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queridos hermanos, entonces, escuchen esto. Allá en la cruz, Jesús murió por mí. Pero ahora, mis hermanos, yo muero por Cristo. Pero yo muero como un sacrificio. ¿Pero cómo, hermanos? Vivo, santo, agradable a Dios. Quiere decir que ya no tengo más este deseo de pecar, como se diz, noviazgo com Satanás, de estar enamorado del pecado, enamorado de la moda, enamorado de la intemperância. Eu rompo mi compromisso com Satanás, porque eu sirvo a Jesus e eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hermanos, de não conhecer a doutrina verdadeira de expiação, vamos seguir como os hermanos evangélicos. Não temos reforma pro salud, não temos santificação del sábado, não temos nada, hermanos, de obra médico-missioneira, não conhecemos nada de la doutrina para o remanente. Por isso que é tão importante, meus hermanos, de que agora podamos entrar em esta relação com o Senhor. E de aí, hermanos, que o tempo terminou, o tempo de 6.000 anos de la criação terminou ao ano 1976. 6.000 anos passaram. De aí para cá estamos vivendo, hermanos, em um tempo oscuro, prestado, não sabemos. Pero agora tem um detalhe. A serva del Senhor não dijo que era 6.000 anos de la criação que iba a ser dado a Satanás. E sim que Satanás iba a ter 6.000 anos de rebelião. E aí agora você vai dizer, e quanto tempo passou desde a criação hasta a rebelião de Adão e Eva? Não sabemos. Pero uma coisa sabemos, meus hermanos, que não passaram muitos anos, porque, meus hermanos, nós temos evidência bíblica que ao tempo de Set, que foi dado em lugar de Abel, se acordam, não? Caim matou Abel, e Deus lhe deu graça a Eva, que tuvo para compensar seu dolor de madre, lhe deu 7. Assim se diz? 7? 7, não? 7. Sim. É que em português diz 7, pero não sei se em espanhol também. Bueno. Então, meus hermanos, agora lhe hago uma pergunta. ¿Usted cree que Abel se morreu com 500 anos, 900 anos? Não. Abel morreu jovem. Eram jovens os três. Quer dizer, não sabemos quanto tempo, se tinham 20 anos, 40 anos, pero não podemos, hermanos, agora echar para o tempo da rebelião, quando entrou o pecado, porque quando nasceu Set, já havia entrado o pecado, tanto que Caim matou Abel, e então temos um período de tempo aí muito curto. Quer dizer, hermanos, que já não temos muito tempo em este mundo para completar-se 6.000 anos de pecado e de rebelião. E Deus não vai tolerar, hermanos, disse a palavra, a irmã White, que Deus já não vai tolerar esta mancha oscura em este universo. Deus vai limpiar. E Deus tem, meus hermanos, um dia estabelecido. Leiam o livro Eventos de los Últimos Dias, página 16, diz que Deus tem um dia estabelecido. Nós não sabemos, os ángeles não sabem, mas Deus sabe, quando Ele vai terminar a rebelião do pecado. E por isso agora, meus hermanos, nós devemos entender que Satanás quer romper o adventismo, porque nós somos o que fomos chamados para dar esta luz ao mundo, de que cada ser humano em este planeta tem que posicionar-se ao lado de Jesus, para poder vencer o pecado e também o maligno. Queridos hermanos, desta maneira, então o santuário será purificado. E de aí, meus hermanos, que Jesus, disse na página 474, Conflito de los Siglos, disse assim que Jesus entrou ao lugar santíssimo. Leio a página 474. Disse aqui, hermanos, como a sangre de Cristo, oferecida em benefício de los creyentes arrepentidos, les asegurava perdão e aceptação cerca del Padre, pero no obstante sus pecados permaneciam escritos em los livros de registro. Há montão, meus hermanos, de livros de registros em el cielo. Há livro chamado Memorial, há livro de buenas obras, há livro de muerte, há livro chamado El Libro de la Vida, há rollo donde estão toda a história das nações. Capítulo 5 diz que Jesus toma o rollo e abre os sellos, portanto há vários livros, pero nossos pecados estão registrados majormente, meus hermanos, a los cuernos del altar de incienso,
Ahí es donde que el sumo sacerdote tenía que aspergir la sangre del animal al Antiguo Testamento, y es ahí donde Jesús quiere limpiar nuestro récord de pecado. Sigo leyendo aquí, dice así, hermanos: como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también, escuchen esto, antes que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, mira, hermanos, eso vai se completar muy pronto. Antes, dice aquí, de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. A ver, hermanos, si entendemos el temario de hoy, Jesús quiere venir a la tierra, ¿sí o no? Claro que sí, Él quiere buscar su iglesia. Pero antes que Él arranque o quite las ropas sacerdotales, aquí dice que es una obra de purificación del santuario. Quiere decir que mis pecados están allá. Todos os pecados que he cometido em 63 anos de vida estão escritos, estão guardados aí neste santuário. Isso está contaminando o santuário, porque isto não é de Deus, isto é mío. Eu hice mal, eu me rebelei, eu pequei contra a lei de Deus. Pero Jesus não pode sair de aí enquanto ele vê que eu allá tenho esses pecados, porque se ele sai, a la hora del juicio, ajuste de cuentas, eu estou perdido, porque eu tenho que ser destruído. Portanto, mis hermanos, queda una obra de quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. Queridos hermanos, este momento nosotros estamos entrando a la recta final. Este juicio empezó por los vivos, por los muertos, perdón, desde los mártires, allá del tiempo del Edén, pero ya está para concluirse con los vivos. Hoy, hermanos, somos 8.000 millones de seres humanos en la tierra. Este juicio, hermanos, pronto va a empezar por los que estamos vivos. ¿Y cómo vamos a saber que empezó por los vivos? Cuando empieza el decreto dominical, es la hora de la prueba de los que estamos vivos. Porque ahora vamos a tener que todos los habitantes de la tierra decir, o yo soy de Cristo y guardo la ley de Dios, o yo soy de Satanás y voy a guardar la ley del hombre. Pero ahora usted va a hacer una pregunta, ¿y quién va a dar este mensaje? Por eso, hermanos, que los adventistas devemos preparar-nos antes do decreto dominical, para que quando venga a crise, Deus vai dizer ao universo, este é mi ejército, agora Satanás colocou sua marca, e eu vou usar mi ejército para fazer minha obra, terminar em la tierra. ¿Estão comigo, hermanos? Porque se chega o decreto dominical, e agora Satanás vai forçar o mundo todo a obedecer a seus mandamentos falsos, pero Deus não tem um exército com quem vai ser a obra. Por eso, hermanos, la obra de preparación de los adventistas es una obra que precede esta obra con el mundo que tiene que ser iluminado con el mensaje, porque Dios tiene que tener un grupo de predicadores para alcanzar los que van a ser predicados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, ¿sabe qué Satanás va a hacer ahora? Va a tratar de confundirnos para que no logremos ser sellados. Hermanos, hay un librito aquí, Primeros Escritos. Este librito habla algo terrible, hermanos, y dice así, que el enemigo está tratando de confundir a los que tenemos la luz. Lean este capítulo a la casa, Primeros Escritos, página 258, dice así, una firme plataforma. Dice, vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. ¿Por qué estamos hablando de este libro, mis hermanos? Preguntas sobre doctrina, porque fue un intento poderoso de Satanás, primero en 1888, allá haciendo rechazar, los líderes rechazar el mensaje de la justificación por fe, y 1957, trayendo a la luz este libro, mis hermanos, que fue una bomba
a la creencia del espíritu de profecía y de la expiación y de la deidad de Jesús, porque eso vamos a hablar en otro momento. Porque Jesús es Dios, pero Satanás quiere decir que Jesús foi criado, generado e que o Espírito Santo não é Deus. E isso vamos estar ensinando. Disse assim: Deus mirava com aprovação a esta companhia. Me foram mostrados 3 escalones: os mensajes del primeiro, del segundo e del terceiro. Deus me dijo mi ángel acompañante: ai de aquel que mueva um bloque ou uma clavija de estes mensajes. O ángel dijo a la hermana Huay: ai de aquel que procure mover este mensaje. La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. Y cuando, mis hermanos, yo leo estas palabras, la verdadera comprensión, ¿a dónde puedo yo tener comprensión? ¿Al pie? ¿A la rodilla? ¿Al codo? ¿A dónde tenemos comprensión? La mente, el lóbulo frontal. Por eso la importancia de la reforma pro salud, por eso la importancia de los remedios de Deus, dormir, descansar, luz solar, todo isso, tomar água, porque, hermanos, quando a mente não funciona, não vamos poder discernir as coisas corretamente. Dice: a verdadeira compreensão de estes mensajes é de importância vital. Por isso, o inimigo nos quer enfermar. Imagina se eu estivesse aqui puro dolor de cabeça, estaria aqui predicando feliz? Não. Eu estaria, quem sabe, acostado, ou uma recâmara oscura, e não quisiera falar com nadie. Por isso não podemos estar enfermos agora. Agora, meus irmãos, nós temos que ter o corpo de um atleta. Ponga atenção, o corpo de um atleta, a mente de um erudito, uma pessoa culta. Erudito é uma pessoa letrada, não? Erudito. E também, irmãos, o alma de um ángel, como se fôramos um santo del cielo. Temos que ter todas as áreas bem fortalecidas. Diz assim: o destino de las almas depende de la maneira em que são recebidas. Novamente se me hizo recorrer esses mensajes e vi a quão alto preço havia obtenido sua experiência el pueblo de Deus. La obtuvo por muito padecimento e severo conflito. Hermanos, o adventismo não vino assim a um estalar de dedos. Por durante 50 anos, os pioneiros levantaram este mensaje, colocaram as bases, o fundamento. E a sierva do Senhor usa uma palavra interessante que vou ler aqui. Disse: Deus lo havia conduzido passo a passo hasta ponerlo sobre uma plataforma sólida e incomovível. Hermanos, o adventismo foi colocado sobre uma plataforma tão sólida que el Satanás sabe que esta é a luz para o planeta Terra e de aí que seu reino vai cair. Por isso ele trata de implodir ou destruir esta plataforma. Por isso colocou esta falsa expiação. Por isso colocou este falso ministério que temos hoje, de pastores que não sabem nada da reforma para a saúde, nada de tratamentos naturais, quase já não predicam no santuário, nada de profecia, nada de obra médico-missioneira, nada de colportaje. É um adventismo falso. Disse assim, meus irmãos: vi a certas pessoas acercar-se à plataforma e examinar seu fundamento. Alguns subiram imediatamente a ella com regocijo, outros começaram a encontrar defeitos em el fundamento. Mira aqui, disse: oh, mira, não, aqui esta doutrina não está bem, vamos cambiar, trazer defeitos e querer cambiar o fundamento. Queriam que se hicieran mejoras. Então, a plataforma seria mais perfeita e a gente muito mais feliz. Que terrível, não? Isso está passando agora. Há montão de hermanos, especialmente em Sudamérica. Bueno, já está em todo o mundo, mas em Sudamérica. Depois que este livro, hermanos, foi traduzido ao espanhol, em 2003, este livro, Perguntas sobre Doutrinas, que estava só em inglês, hizo um estrago tremendo, mas com o tempo foi caindo ao olvido. Pero 2003 lo imprimiram outra vez, lo mandaram a todo lado. E agora em Sudamérica, hermanos, há um grande grupo de hermanos que já não são mais da doutrina adventista, estão rechazando o Espírito Santo e dizendo: isso não existe, esse espírito del diablo, assim estão dizendo, do Espírito Santo de Deus.
Dice, el Espíritu de Dios bíblico es una personalidad, no es un ser, no es una persona. Jesús tampoco no es Dios. Jesús es un ser criado, generado. Dios lo crió a lo largo de los años porque se sentía solo. Imagina cada historia. No, estamos escuchando cada historia terrible, hermanos. La sierva del Señor dice así, que ellos intentarían poner orden y producir mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente sería mucho más feliz. Yo quiero creer, hermanos, que estamos entrando en un peligro tan grande, porque Jesús dijo, si usted peca contra el Hijo del Hombre, todavía hay chance. Pero si usted peca contra el Espíritu Santo, olvida, ya no hay nada que se pueda hacer por usted. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada, pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado a ella a que cesasen sus quejas, porque Dios era el artífice maestro y ellos estaban combatiendo contra él. Relataban la obra maravillosa hecha por Dios que los había conducido a la plataforma firme, y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz fuerte glorificaban a Dios. Esto afectaba a algunos de los que habían quejado y dejado la plataforma, y estos con aspecto humilde volvían a subir en ella. Hermanos, ¿cuál es nuestra obra? ¿Estamos apoyando la plataforma o estamos bajando para encontrar defectos? Hay mucha gente que está amargada ahora. La sierva del Señor, hermanos, menciona de que muchos van al zarandeo ser aventados lejos al zarandeo de Dios por falsas doutrinas, por causa de falsas doutrinas. Hoy a la mañana leí, ¿no? No hay santuario, Ellen White no es inspirada como la Biblia, y de ahí van, hermanos, un montón de falsas doutrinas. La Biblia menciona de que el enemigo nos quiere llevar todos a guardar el domingo, que recibir el sello, la marca de la bestia. Falsas doutrinas. No, que el sábado ya no es lo mismo, se foi perdiendo a lo largo de los años, quiere decir, ya no debemos guardar el sábado. Hermanos, pero el gran problema ahora es ver cómo el adventismo se está desintegrando. Y por eso, hermanos, que nosotros debemos dar prisa y abrir una escuela Madison, donde vamos a tener un grupo de hermanos estudiando la palabra, la luz verdadera de Dios, y no las teorías falsas de otros hermanos. Y yo ya estoy, hermanos, mirando cómo el enemigo quiere colocar un montón de personas con nosotros confundidas para confundirnos. Cada día me están escribiendo, cada día me están mandando videos de que el Espíritu Santo no existe, de que Jesús viene en 2031. Hermanos, nosotros somos adventistas. Aquí acabo de leer, hermanos, que no vamos en contra de la plataforma. Ella fue colocada en una base sólida. Decimos amén, hermanos. Una base sólida. 50 años de adventismo, hermanos, y solidificó la plataforma. Ahora lo que algunos dicen así, no, ¿sabe qué? La hermana White le lavaron el coco, y de lo que ella escribió antes de 1888 está bien, pero lo que ella escribe después de 1888, eso ya no debemos leer esos libros. Y por eso el libro deseado de todas las gentes, ellos atacan el libro, porque esto fue escrito al tiempo que la hermana White fue a Australia. Entonces, mis hermanos, ya ve como el enemigo es terco, nos quiere ir robando la fe en los escritos. Por eso, hermanos, mira, la hermana White escribió una serie en la secuencia que está como en mis dedos. Son 5 libros la serie Conflicto. El último libro que está en la serie es El Conflicto, pero fue escrito primero de todos. ¿Ok? Después, a la secuencia, el segundo que está en segundo, que es Patriarcas y Profetas, y hay mucha luz ahí. Y de ahí, hermanos, que la hermana White fue escribiendo después lo que tenemos Hechos de los Apóstoles, y tenemos el libro Deseado de todas las gentes, y al último escribió Profetas y Reyes, al último. En este libro, Profetas y Reyes, hermanos, ya no tengo tiempo, que ya tengo que terminar, porque aquí tenemos un tiempo específico para salir. Este libro, hermanos, Profetas y Reyes, la hermana White escribió, hermanos,
ao momento quase de sua morte, porque ela, em fevereiro de 1915, se caiu, e de aí, hermanos, que ela não havia terminado todavia a escrita deste livro, a produção deste livro, de maneira que ela morreu em julho sem ver a produção do livro, pero sí, em los poucos meses de fevereiro a julho, ela em la cama com muitos dolores, porque ela tuvo que colocar uma placa de metal, quebrou a cadeira, e de aí, hermanos, com este dolor terrível, ela terminou este livro. E de aí, hermanos, que ela, em este livro, Profetas e Reis, ao capítulo de Esther, são 5 capítulos que ela escreveu ao último aí. Em este capítulo, hermanos, ela hace uma profecia de que havia alguém aqui em este mundo de que iba a haver o cumprimento de esta profecia. E qual profecia estava mencionando? A persecução. Porque a história de Amã, que queria matar Mardoqueu ou Mordecai, por não arrodillar-se quando Amã passava, se vai reproduzir, se vai repetir ao tempo del fim. Então, meus hermanos, a la luz de esto, eu busquei em Wikipedia qual é a pessoa mais longeva ou que vive mais tempo. E a pessoa que está mais tempo viva alcança em esse tempo 126 anos. Pero promédio deste grupo de gente que vive muito tempo, vida larga, é promédio de 120 anos, mais ou menos. São várias pessoas. Então, meus irmãos, se agarramos esse tempo de 1915 e colocamos esse período profético, ou esse tempo de vida, não? Que vai de 120 anos, hermanos, nós já estamos agotando o tempo. O que quero dizer, hermanos, é que Deus ha tolerado este mundo por 6.000 anos e agora o Senhor quer concluir a obra de expiação. Pero Jesus não pode sair do santuário celestial, meus hermanos, enquanto nós não logramos esta purificação. Por isso decía, hermanos, solemnes, conflito de los siglos 544, solemnes são as escenas relacionadas com a obra final de la expiação, incalculáveis são os interesses que esta envolve. O juízo se lleva agora adelante em el santuário celestial. Esta obra se viene realizando desde há muitos anos. Pronto, nadie sabe quando les tocará ser juzgado a los vivos. Em la augusta presença de Deus, nuestras vidas devem ser passadas em revista. Que diz a Bíblia, meus hermanos? Velad e orad, porque não sabeis quando será o tempo. E se não velares, vendrei a ti como ladrão, e não sabrás em que hora vendrei a ti. Quando quede concluída a obra del juízo investigador, quedará também decidida a suerte de todos, para a vida ou para a morte. Queridos hermanos, disse que ao tempo del dilúvio, estavam comendo, bebendo, e cerrou a graça. Assim também será em la venida del Hijo del Hombre. Oh, mis hermanos, em este momento nós temos que consagrar-nos ao Senhor. Se Deus te está chamando para preparar-se, é o momento agora, mis hermanos, de venir à luz. Vamos cair a los pies del Senhor. Vamos consagrar nossa vida. Vamos entregar-nos a Deus e pedir que su Espírito venga em ajuda de nós outros. Padre amado que estás nos cielos, quão solemnes são estas palavras, Senhor. Está terminando o tempo. Não estamos entendendo o dia e a hora, mas sim estamos entendendo que já as horas são de graça, horas prestadas, horas de misericórdia. Senhor, a igreja ha dormido. Despierta-nos, Senhor. Envia tu Espírito com poder, glorifica tu nome, exalta tu poder, Senhor, para que podamos fazer tu obra e terminar a missão final. Bendice esta congregação, bendice, Senhor, a cada familiar aqui representado. Oramos, Senhor, para que podamos pronto ver a chuva tardia que nos vai capacitar para concluir tua obra. Bendice, Senhor, todos os planos, queda com nós esta nova semana e lava-nos em la sangre del Cordeiro. Purifica-nos de toda mancha e contaminação. Te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém.